Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 15 y 16. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 15 al 16. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Abías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Antes de entrar en la seriedad del tema, sin dejar la seriedad y trayendo más bien una anécdota ilustrativa, es ya muy conocida la historia de la sopa, el mesero y la cuchara, en que una mujer está en un restaurante, está tomándose una sopa que pidió, o por lo menos lo intenta, y llama al mesero y le dice: mesero, pruebe esta sopa. Y el mesero le dice: señora, ¿hay algo mal con la sopa? ¿Sabe mal? Mesero, pruebe la sopa, le insiste ella. Y él dice: señora, ¿hay algo mal con la sopa? Y ella insiste que pruebe la sopa, no hay nada mal en el sabor de la sopa. Entonces él le dice: bueno, entonces ¿está muy caliente? ¿O el plato está sucio? ¿Algo está mal? Si quiere, yo le cambio la sopa. Y ella dice: no, pruebe la sopa. Entonces él, ya enojado, le dice: bueno, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué pasa con la sopa? Y ella le vuelve a insistir: pruebe la sopa. Y cuando él decide hacerle caso, se da cuenta que no hay cuchara. Toda la insistencia de la señora con todo lo que dijo era para decirle que le faltaba la cuchara. Es cierto que esto ilustra nuestra dificultad para comunicarnos. A veces damos a entender cosas y queremos que la gente nos entienda con la forma como nosotros la expresamos. Y las personas no entienden siempre lo que nosotros decimos, porque nosotros lo decimos de tal forma en que nosotros nos entendamos y no pensamos en que el otro nos entienda. Pero también es cierto que las fallas en las comunicaciones se dan porque a veces no oímos o no queremos oír, y queremos que nos digan las cosas de la forma en que a mí me gusta que me las digan o como yo quiero que me las digan. Hoy nuestro tema es sobre cuando no oímos. Cuando no oímos. La falta de comunicación o la falla en la comunicación genera conflictos. Pequeños, medianos o grandes, genera conflictos. Pero no nos libera de las responsabilidades ante Dios. El que alguien no se exprese bien o no se dé a entender, o que yo no quiera oír lo que él está expresando, o viceversa, puede generar un conflicto, pero no debe eximirme de mis responsabilidades ante Dios, porque yo sigo siendo responsable ante Dios en medio de la dificultad para comunicarme. ¿Qué principios vemos acá en este texto que podemos aplicar a nuestra vida de cuando o no oímos a la gente o la gente no nos quiere oír? Dos vamos a ver nada más. Primero, el designio de Dios no es alterado por la falta de comunicación. Y segundo, la respuesta humana no es perfecta, así queramos restablecer la comunicación. Primero, el designio de Dios, y segundo, la respuesta humana. Si usted mira conmigo, por favor, de nuevo el versículo 15. Dice: y no oyó el rey al pueblo. No oyó. Y en ese mismo versículo dice: ¿por qué? ¿Cuál fue la causa
por encima de todas las causas, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Ahí hay muchos nombres y pareciera como enredarse uno un poco. Lo cierto es que el designio de Dios fue revelado para ese acontecimiento en que se dificultó la comunicación y como resultado hubo una ruptura en el pueblo de Israel. Ya había sido determinado, designado, preparado, dispuesto por Dios en su soberana voluntad. Y esto puede parecer muy difícil para nosotros que tenemos una mentalidad occidental y que siempre vemos a Dios y al diablo, a la humanidad y al Señor peleando, y los vemos pareciera como en el mismo nivel, como si Dios estuviera supeditado a nuestras respuestas de forma tal que no tuviera otra alternativa. Y es cierto que somos responsables, pero por encima Dios es soberano. Una vez más, eso cuesta en nuestra mentalidad occidental, pero por toda la Biblia está claro que Dios no es tomado por sorpresa. En este acontecimiento Dios había profetizado a través de Ahías esto. Por favor, vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29, para ver el contexto. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29. Dice, voy a leer de corrido, al menos unos 11 versículos. Dice: aconteció pues, Primera de Reyes 11:29, que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, aquel que citamos hace un momento, Ahías silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino. No dice se romperá, dice yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Eran 12 en total. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y ahí pone el porqué de que Dios rompiera el pueblo. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, Jeroboam, las 10 tribus, y a su hijo Roboam, el hijo de Salomón, daré una tribu para mi siervo David, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos. Resalte por favor verso 38, si prestares oído. E hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, a las 10 tribus, de acuerdo a lo que había hablado acá. El verso 39 dice: yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. El gran reino de Israel, iniciado bajo el reinado de Saúl, continuado y verdaderamente establecido bajo el reinado de David,
para la descendencia de David por autorización de Dios, se volvió poderoso en el tiempo de Salomón, pero luego de la muerte de Salomón se dividiría a través de la ruptura. 10 de las 12 tribus quedarían al norte y las otras quedarían con el descendiente de David al sur, en lo que se le llamó luego Judá. Dios reveló esto a través de Ahías al mismo Jeroboam y usó las características propias de Jeroboam y sus circunstancias, porque le dijo esto cuando Jeroboam todavía, al parecer, no había traído ninguna revolución o revuelta para dividir el reino. Mire usted conmigo los versículos anteriores a los que leímos, 26 al 28. También Jeroboam, hijo de Nabat, Primera de Reyes 11:26, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, era uno de los funcionarios de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, contra Salomón. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y luego narra la profecía que se le dio a Jeroboam, que leímos hace un rato. La causa es que Jeroboam se levantó, pero cuando se levantó fue porque se le aseguró de parte de Dios a través de una profecía de un siervo de Dios, un profeta, Ahías, que a él se le entregaría 10 tribus del reino. La circunstancia era que el hombre era bien aprobado y bien establecido en el reino de Salomón como uno de sus funcionarios. Incluso le había dejado una gran cantidad de autoridad sobre una gran cantidad de gente y territorio. Pero la circunstancia misma, unida a la profecía que se le dio, a la palabra que se le dio de parte de Dios, lo impulsó. Y ni siquiera él tuvo que rebelarse, porque más adelante vemos, versículo 40, que habiendo sido influyente y luego teniendo esta palabra de parte de Dios, 11:40 dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Tenía las capacidades, tenía las oportunidades, tenía un cargo, tenía habilidades, se le da una palabra de parte de Dios, y entonces Salomón, al ver esas dos cosas, dice: este me va a dividir el reino, voy a buscar matarlo. Y se desencadenan unas circunstancias que no son desconocidas por Dios, sino que están siendo orquestadas por Dios de acuerdo a su voluntad, así la responsabilidad en las decisiones de cada ser humano sea continua. Dios está usando las características de Jeroboam, las circunstancias de Jeroboam, las reacciones de Salomón para impulsar a través de su profecía, de su palabra, el que se sucediera o el que aconteciera la división del reino. ¿Y lo está haciendo de gratis? No, vimos en el versículo 33 que lo está haciendo por consecuencia del desvío, no de Salomón solamente, que lo podemos ver al inicio del capítulo 11, que se desvió mucho del Señor, sino de todo el pueblo que se había alejado de Dios. Así que inicialmente tenemos que entender que cuando Dios permite que no haya buena comunicación en una relación, sea sencilla de dos personas como una pareja, o sea más compleja como una familia, una institución, o hasta un gobierno, un país o varios países, no toma por sorpresa a Dios, porque Dios está obrando para que la consecuencia de sus pecados vengan sobre ellos. ¿Sí queda claro? ¿O muy enredado? En resumen, aunque la gente se rebele y se entren en conflicto unos contra otros, no sabiendo cómo arreglar su situación, no toma por sorpresa a Dios, porque Dios lo está usando precisamente para tratar con los corazones de las mismas personas. Tenemos que tenerlo claro, porque yo veo mucho creyente, y vamos a aplicarlo a nuestra situación actual, que cuestionando a uno u otro lado del conflicto en Colombia o en cualquier lugar, por ejemplo, ahorita está de moda hablar del conflicto Israel-Palestino, toman postura por uno u otro lado, uno u otro de los bandos, y obviamente cada uno de nosotros va a tener una u otra inclinación, como vimos el sermón pasado, pero tiene que entender que esto no está tomando por sorpresa a Dios. Aunque cada uno es responsable, no se le ha salido de las manos al Señor.
Porque o si no, apague y vámonos. ¿A qué Dios le oramos si no es capaz de controlar lo que sucede en la humanidad y si no es capaz de cambiar lo que está sucediendo en Colombia o en cualquier lugar? Entonces no oremos a nadie si Dios no es soberano. Pero si Dios es soberano, aún lo que está sucediendo, el conflicto más grande, es con un propósito o un designio, como dice Primera de Reyes capítulo 12, versículo 15. Por designio de Jehová sucedió esto. ¿Qué es lo que sucedió, Señor, por designio tuyo en el versículo 15? Que el rey no escuchó las demandas del pueblo a través de Jeroboam. Porque claro, Jeroboam se le dio la profecía, fue perseguido por Salomón, se fue hasta Egipto, Salomón murió, regresa de Egipto cuando escucha que Salomón muere y viene con todo el pueblo que le acompaña, porque ahora tiene un liderazgo autorizado por una palabra de un profeta de Dios, y además de ello ya murió aquel que lo iba a matar. Entonces viene a hacer sus reclamaciones con todo el pueblo que lo respalda. ¿Y eran injustas las reclamaciones? Veíamos el miércoles sobre que siempre que hay rencillas, en el Antiguo Testamento lo veíamos en Deuteronomio, en Números cuando el pueblo entró en rencilla, siempre hubo consecuencias. Tal vez Dios contestó con sus reclamaciones y protestas contra Moisés, el pueblo de Israel en el desierto, les contestó dándoles agua o comida, pero luego perdieron lo más importante más adelante por las rencillas y los pleitos, perdieron la entrada a la tierra prometida. O sea, no quiere decir que Dios no nos vaya a contestar las cosas. Lo más probable es que perdamos cosas más importantes por la forma en que entramos a debatir por lo que queremos. Y aquí, en el caso de las divisiones del reino de Israel, Dios ya lo había profetizado, no le sale de las manos. Por favor, mire conmigo Romanos capítulo 1, sin perder Primera de Reyes capítulo 11. Romanos capítulo 1, lo mirábamos hace un rato en la clase, o lo mencionábamos. Repite 3 veces Romanos capítulo 1 lo que sucede con todos los reinos humanos y con toda la humanidad en general. Y es que varias veces el Señor dice, de acuerdo al versículo 28, y como ellos no aprobaron, Romanos 1:28, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es o de qué manera es la forma en que Dios puede castigar más fácilmente a la humanidad como consecuencia por su pecado? Simplemente dejándolo que sigan haciendo su voluntad. Y esto, una vez más, no se sale de su voluntad, sino que es parte de su plan para tratar con la humanidad. Y esto se vuelve conflictivo para nosotros, porque nosotros quisiéramos que Dios no permitiera que hubiera las consecuencias que vienen por causa de los conflictos entre seres humanos. Pero definitivamente Dios sabe que de esta manera los seres humanos vamos a ser verdaderamente confrontados con lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, incluso los que no se arrepientan y crean en Cristo. Porque van a decir, ve, tanto que peleé yo por esto y mire, no hubiera peleado por eso. ¿O no les ha pasado a ustedes, sobre todo las parejas? Veíamos en medio de las charlas de pareja este viernes que un buen matrimonio es un buen matrimonio cuando las parejas saben decir no, pero no porque le dicen no al otro, sino porque se dicen no a sus propias tendencias nocivas, pensamientos o sentimientos que puedan dañar al otro. Pero cuando dicen sí y entran en el conflicto, se dan cuenta que después no obtuvieron una mejoría, sino que hubo un empeoramiento de la relación. Y uno dice, me hubiera quedado callado en esto, hubiera hablado esto, pero no esto, y esto lo hubiera hablado de esta forma. Y alguien podría decir, con la filosofía moderna que manejamos, pues no nos arrepintamos porque de todas formas tenemos experiencia, sí, acumulamos experiencia, sí, los seres humanos aprendemos también de los errores, pero no nos liberamos de la responsabilidad de lo que hicimos. Somos responsables, así Dios sea soberano. Y hay parejas ahora mismo que están aprendiendo que tienen que buscar más de Dios en oración, sobre todo ahora con la pandemia, que están aprendiendo que tienen que buscar más a la palabra de Dios, que tienen que aprender a pedir perdón más, primero al Señor y luego a su pareja, y aprender a buscar la dirección del Espíritu para contener más su carnalidad, solo porque han tenido más conflictos en medio de este tiempo. ¿O usted no aprende nada? Por favor, piénselo. ¿Y yo también no aprendo nada cuando tengo problemas? ¿No aprendemos en medio de los problemas que tenemos que aprender a hacer las cosas mejor conforme a la voluntad de Dios?
Y ya no solamente la voluntad en su aspecto decretivo, es decir, lo que Él decretó en su designio que sucediera para enseñarme, sino en su aspecto mandatorio, en lo que Él ha mandado. Él ha dicho que no entre en conflicto, y entonces cada vez más me sujeto a eso y busco la paz. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón para mi ciudad, cantábamos hace un momento. Pues los corazones tenemos que aprender a buscar al Señor en medio del conflicto y descansar en que Él está al control de todo. Si no, no vamos a poder orar. Es más, si no, no vamos a ser realmente usados en oración. Porque cuando oramos pareciéramos más bien que estamos negando lo que estamos diciendo, si no entendemos que Dios está al control de todo y puede cambiarlo todo. ¿Me explico hasta acá? Primera de Corintios capítulo 11, más adelantico, versículo 19. Hay algo muy importante. ¿Qué pasa en la iglesia? Bueno, eso pasará en el mundo. Los gobiernos, los reyes en la antigüedad, los pueblos, las naciones. Pero en una iglesia, en medio de hermanos en la fe, aún familias inconversas, pero en medio de creyentes. Pues la carta a los Corintios es un ejemplo muy grande de que se nos cuelan muchas cosas todavía del mundo en nuestras congregaciones y en nuestras vidas cristianas. Primera de Corintios 11, 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, divisiones, contiendas, pleitos, como lo quiera traducir, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es preciso que se haga manifiesto los que son aprobados. ¿Y por qué permitió Dios que hubiera conflicto en este tiempo? En Colombia. ¿Y por qué permite Dios que haya conflicto en mi alrededor, en mi familia? ¿Y por qué permite Dios que mi pareja no deje de ponerme conflicto? Para manifestar si soy realmente aprobado. La voluntad de Dios es que yo sea promovido o aprobado en medio del conflicto, como alguien que se caracteriza por ser un pacificador o un reconciliador. Aquel que sabe que aunque hayan dificultades y no se ha oído o no lo oigan cuando habla, de todas formas él busca la reconciliación en el Señor, confía en Dios y espera en Él porque sabe que Él está obrando. Y no espera pasivamente, hace lo que tenga que hacer, pero confía en que Él está al control de todo. Y eso se ve en su carácter. Santiago dice que la sabiduría humana es animal y diabólica, terrenal, pero la que viene de lo alto es primeramente pacífica. Hace un buen tiempo, de pronto me escuchan algunos hermanos en Cúcuta que me conocen, en la iglesia donde yo nací, para ilustrar con un ejemplo vivencial, se dio por hacer un retiro sobre los tipos de caracteres, las clasificaciones que tradicionalmente se ponen: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Pero el título era el título de un libro: Caracteres controlados por el Espíritu Santo. Y nos fuimos todos al retiro, y en medio del retiro el pastor enseñando y enseñando apasionadamente, y yo poniendo cuidado y todos poniendo atención y tratando de hacer todo lo mejor. Y dos señoras se apasionaron tanto que hablaban al frente. Estaba empezando a tomar auge, o ya tenía auge, este par de humoristas que se disfrazan de mujeres paisas, que se hacen llamar Tola y Maruja. Entonces un hermano por allá dijo: que se callen Tola y Maruja, que no dejan oír. Entonces después por otro dijo: sí, no nos dejan escuchar. Para recortarles la historia larga corta, al final no supimos a qué hora, todos estábamos discutiendo, unos ya se habían parado, algunos ya le quería pegar al pastor, y el copastor, que ahora es el pastor, había saltado por detrás a pegarle al que le quería pegar al pastor. Y estábamos en una convivencia sobre caracteres controlados por el Espíritu Santo. Al final el hermano que había dicho eso de Tola y Maruja, que era muy buen amigo mío, lo volteé a buscarlo yo y lo vi por allá. Era una finca con una piscina en Chinacota, con un clima rico, pero estaba muerto de la risa sentado al lado de la piscina por todo el desastre que había armado con lo que dijo. Hermanos, los conflictos demuestran quién es, pero se resaltaron algunas personas que aún en medio de su carácter se contuvieron y dijeron: tranquilicémonos, calmémonos, y empezaron a mostrar un carácter conciliador. Y yo sé que varios de ellos, unos eran muy tranquilos, pero otros eran muy coléricos. Pudieron precisamente poner en práctica lo que queríamos hacer en esa convivencia, y pudieron poner su carácter bajo el dominio del Espíritu Santo y buscar la reconciliación en medio del conflicto.
Ahí se manifiesta quién es el aprobado. Las divisiones muestran quién es el que está desarrollando su carácter bajo la guía del Espíritu Santo y nos muestran quiénes deben ser promovidos, porque esto no se trata en los liderazgos, primeramente de la iglesia, pero luego en cualquier ámbito no se trata tanto de capacidades, sino de carácter. Porque una persona puede tener muchas capacidades y poco carácter y se tira todo, daña a un grupo completo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, si hay divisiones en la iglesia, y lo creo. Y está hablando sobre el tema de la cena, que otros temas más estaban siendo maltratados por la iglesia de Corinto y no se estaban esperando y se dividían y se querían unos comer primero y otros comer después, como si hubiera una especie de favoritismos. Pero él está diciendo, ahí se ve quiénes son los que realmente caminan con el Señor en crecimiento de carácter. Puede que los otros también sean cristianos, pero les falta mucho para madurar. Entonces, ¿es designio de Dios los conflictos? Sí, no se les sale de las manos, pero es para glorificarse a Él y mostrar quiénes son los que pueden lidiar precisamente con los conflictos y promovernos a nosotros y aprobarnos. Ahora, que no se me olvide, por favor, vamos otra vez a Primera de Reyes capítulo 12, y mientras llegamos, que no se nos olvide que lo que acabamos de ver solamente puede ser realmente usado por Dios para nuestra verdadera edificación si nos arrepentimos de pecados y confiamos en Cristo. Si no, solamente es un cambio momentáneo de carácter o de reacción. La persona debe convertirse al Señor y caminar con Cristo. En el mundo en general no lo van a hacer, apenas si van a decir cómo resolvemos el problema. La falta de comunicación. Verso 5 del capítulo 12 de Reyes. Vamos a leer desde el 5 hasta el 14. ¿Recuerdan que les dije que Jeroboam volvió después que Salomón, que lo perseguía, murió? Coronaron a Roboam, que era el hijo de Jeroboam, de Salomón, y Jeroboam, no vaya a confundir los nombres, Jeroboam, no el hijo de Salomón, sino el opositor. Dice el versículo 5, hizo lo siguiente. Leámoslo desde el 2, perdón, para entenderlo. Y aconteció, 12:2, que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Fíjese que ni siquiera él vino, lo mandaron a llamar. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Hay una versión bíblica que traduce esto como nos puso más impuestos, disminúyenos los impuestos. Una interpretación de la época. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Díganme ustedes, consejeros de Salomón, mi padre. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y él les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo, de los impuestos, de la carga que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Casi puedo escucharle el tono fuerte de ellos. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo.
Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Wow. Casi que debería haber escuchado él una respuesta más o menos así. Eso fue su padre. ¿Por qué va a hacer usted lo mismo? Porque definitivamente no todos tenemos el mismo llamado para la misma época, con las mismas capacidades y las mismas virtudes para ejercer las mismas funciones. Roboam no reconoció que ya él no podía seguir incrementando el yugo sobre su pueblo como lo había hecho su padre. A Salomón le habían creído, a Salomón le habían caminado, a Salomón le habían aceptado, aún con renuencias, incluso con levantamientos como el del mismo Jeroboam y otros más que están en Primera de Reyes capítulo 11, aún con sus libertinajes, porque el hombre se había dado a tener muchas mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, y se había vuelto idólatra y una cantidad de cosas más, pero aún así Dios había predispuesto de que a Salomón la gente le soportara, y de hecho el reino, humanamente hablando, en cuanto a prosperidad, había avanzado muchísimo. Todos los judíos recuerdan el reinado de Salomón como el más próspero y el mejor, pero a Roboam no se lo iban a aceptar. Y una de las grandes dificultades que tenemos nosotros, especialmente cuando tenemos un puesto de liderazgo, es que nosotros no somos nuestros antecesores. Cuando yo llegué aquí a la congregación, una de las cosas que el pastor Héctor advirtió cuando hablaba con los hermanos, él no soy yo, él es distinto, y le dijo a los hermanos también, me acuerdo mucho, si lo dejan a él como pastor, él es el pastor, no la esposa no es la pastora, ni los hijos son pastorcitos. Él lo recalcó bastante, y a mí me lo recalcó muchas veces, me dijo, usted no soy yo, usted no tiene que hacer las cosas como yo las hice exactamente, ni voy a ser capaz porque yo no soy él. Y así sea hijo de mi padre, físicamente hablando, o de mi padre espiritual, alguien que me está dirigiendo, yo no voy a hacer todo exactamente igual porque no tengo las mismas características ni el mismo llamado, incluso esté en el mismo lugar haciendo las mismas funciones. Tengo que estar pendiente de lo que Dios me dirija. Y este hombre no escuchó al pueblo, ya sabemos, por designio de Dios, ya lo entendimos, no se sale de la soberanía de Dios, pero no lo libra de su responsabilidad. La respuesta humana no es perfecta cuando no oímos. La respuesta humana tiende a darse, bueno, en el caso cuando nosotros no escuchamos como lo hizo Roboam, porque el designio de Dios se da no solamente revelado por su palabra, sino mediado por segundas voluntades o por influencias humanas. Primero, el hombre buscó el consejo de los mayores y no lo escuchó. Luego el de los jóvenes y ese sí lo escuchó. Nadie puede decir que toma decisiones, gobernados o gobernantes, personas de a pie o personas con algún liderazgo, sin influencia. Nadie puede decir que no ha leído libros, no ha mirado en redes sociales, no ha escuchado en medios de comunicación, no ha estado en una familia que de una u otra forma lo ha influido, no ha pasado por un estudio académico, así sea nada más primaria o bachillerato y universidad los que pueden. Nadie puede decir que no ha estado rodeado de amigos, que no se ha rodeado de personas con ciertas filosofías o ideologías y que decide libremente sin ninguna influencia. Nadie. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Yo tampoco decido sin influencias. Y yo tengo que ser claro y buscar cuáles son los pensamientos y las ideologías y filosofías del mundo y obviamente doctrinales de la palabra de Dios que influyen en mis decisiones. Para yo poder ser sincero con las consecuencias y ser responsable ante Dios. Algunos piensan que no, y piensan que tomar decisiones o seguir las ideologías de cualquiera, sea de derecha cuando hablamos de política o de izquierda, o sea de teología liberal cuando hablamos de teología o teología conservadora, o sea de cualquier tipo y cualquier, como dijo alguna vez un predicador, o cualquier animal en medio de todos esos dos extremos, seguir cualquiera de esas tendencias en medio, piensa que lo hace porque sí. Un día amanecí y me dio por meterme en esta corriente. No es porque sí, yo soy influido por algo. Los líderes son influidos por algo. Por ejemplo, el presidente de ahorita es influido. Definitivamente él no puede ser independiente. El gobierno de ahorita es influido. No puede ser independiente totalmente. Así él lo quiera. Y es influido no solamente por los de su propia cuerda, sino también por los de la otra cuerda, incluso con las cosas que quiere lidiar. Los que están en el movimiento estudiantil son influidos. Así no lo quieran.
los que están en el movimiento de marcha son influidos, así no lo quieran, todos tenemos influencias. Y lo que me preocupa a mí, y quiero aterrizarlo un poco más antes de pasar al segundo punto, que es mucho más corto, lo que me preocupa a mí es que no lo reconocemos. Y las masas, los grupos humanos, cuando no tienen un representante claro, pero sí tienen una influencia ideológica, como hoy en día es solamente rebelarnos y protestar, puede que se tornen muy, como ha pasado muchas veces, no solo violentas, sino que se tornen muy difíciles de controlar, porque no hay nadie que los represente para que pueda mediar. Ha sido difícil, por ejemplo, la mediación en lo del paro, porque precisamente muchos no se sienten representados por los que están allá pidiendo por ellos. Y todos reclaman. Yo decía hace un tiempo, estos días he dicho, ahora lo que falta es que la iglesia salga y haga marchas para que reclamemos porque los hermanos de la iglesia no vienen. Y porque los que no son creyentes no se quieren convertir y venir a la iglesia. Vamos a armar una protesta y le vamos a pedir al gobierno que desarrolle un plan para que vengan y nos sostengan bien. No se puede reclamar por todo porque hay responsabilidades que le competen a cada uno de forma individual. Y el problema ahora con toda esta avalancha que se vino, con causas justas en el inicio, es que se puede degenerar en muchas causas menores que nunca van a tener un fin y nunca se le va a dar una solución. Y eso al final, como muchos le han llamado en la política, no tiene otro nombre sino anarquía, generar desorden o malestar público. Y no importa que sea de izquierda o de derecha el gobierno que se monte, van a haber dificultades. Eso es lo que está en la democracia, eso es lo que se juega. Eso es tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque uno no reconoce que todos toman decisiones con influencias. ¿Y sabe qué decide o por qué decide usted al final qué influencia toma para poder tomar una decisión? La toma de acuerdo a sus propios gustos, a sus propios prejuicios, o a su propio orgullo, o a su afinidad. ¿A quién atendió Jeroboam? ¿A sus amigos? ¿A quién escuchó? ¿A los de su edad? No, me gusta el consejo de ustedes. Bien, muchachos, van para esa. Nosotros tenemos que ser duros. Y los consejeros fueron los del padre que tanto oprimió al pueblo, y ahora le están diciendo no lo oprima. Mostraban algo de sabiduría, pero no escuchó, porque uno escucha al que quiere escuchar. Por favor, hermanos, recuerden esto. Las personas cuando nos preguntan cosas, y estamos hablando hoy de dinámica de comunicación, a veces no nos quieren oír, quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y de todo lo que usted dice, solo el punto que usted le diga que concuerda con lo que él quiere oír, ese es el que se lleva para su corazón. ¿Esto a qué nos lleva una vez más? A que la respuesta humana no es perfecta, porque la respuesta humana tiende a dividir o polarizar. ¿Qué sucedió desde el versículo 16 en adelante? Primera de Reyes capítulo 12, versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Dividámonos, separémonos, mi querida pareja consorte, no haya problema, separémonos. Iglesia, dividámonos. Familia, dividámonos. País, dividámonos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando un país, una iglesia, una casa no se divide, pero están polarizados, hay dos bandos bien marcados y todavía siguen viviendo juntos y viven en conflicto interno. Eso se da porque nuestras respuestas humanas no son perfectas, porque tendemos a alejarnos y a rechazar a quienes nos oyen, a quienes no nos oyen. Si no me escucharon, me alejo o lo rechazo, en vez de buscar comprender por qué no me oyen y encontrar formas de comunicarme más efectivas para generar conciliación y no simplemente una victoria para mi causa. Vuelvo al video del matrimonio. El hermano decía: los buenos matrimonios están conformados por parejas que saben decir no, no que se dicen no el uno al otro, sino a sí mismos, porque no están buscando ganar, competir con el otro, están buscando sostener y alimentar y solidificar la relación y comunicar solo lo que es correcto y de la forma correcta para que la relación sea más profunda. Tenemos fama, por ejemplo, los santanderianos y norte santanderianos, de que hablamos la verdad, y algunos se vuelven hasta cristianos evangélicos. Por la verdad murió Cristo, dicen. Por eso yo digo la verdad. No solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. No solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. No solo lo que demandamos, sino cómo lo demandamos.
no solo lo que hablamos, sino cómo le hablamos. Yo no me imagino el pueblo de Israel en el desierto, mejor quiero imaginármelo, que no hubiera dicho, aunque así no sucedió: Moisés, usted nos sacó acá al desierto a morirnos de hambre. Que al final Dios decía que estaban renegando contra Dios cuando renegaban contra Moisés. Si se hubieran acercado le hubieran dicho: Moisés, ¿sabe qué? Estamos mal, hermano, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, o interceda por nosotros para que nos dé algo. ¿Qué hay que hacer, Moisés? ¿Qué tenemos que hacer ahora para que el Señor nos conteste la petición? ¿De qué forma oramos? ¿En qué sentido nos manejamos? Buscar la manera de, si pensaban que no estaban siendo oídos por el líder del momento, que era Moisés, conciliar para juntos encontrar la solución. Y estamos hablando de un conflicto macro: Israel en el desierto con Moisés y Dios, reyes, Roboán, Jeroboán y el reino de Israel dividiéndose 1000 años atrás de Cristo, Colombia, pero se da micro: mi familia, mi pareja, mis relaciones. Tenemos que buscar conciliación porque tendemos a rechazar y a criticar al que no nos oye. Como no me oyen, yo no vuelvo, yo no voy más, yo no más. Eso es una respuesta carnal, pero Dios quiere que seamos pacificadores y conciliadores. La respuesta humana no es perfecta cuando no oímos, no solamente porque tiende a dividir o polarizar, como vimos en el versículo 16, sino que tiende también, si se deja llevar eso a más extremo, a agredir e idolatrar. No lo voy a leer, usted por favor le queda como tarea leer el versículo 17 hasta el 33 y se va a dar cuenta que pasan dos cosas: hay agresión y hay idolatría. ¿Qué pasó? Roboán dijo: me rechazaron, de todas formas voy a mandar al que recolecte impuestos, que era la polémica. Lo mandó, y cuando lo envió al territorio de las tribus que se habían separado, lo mataron. Lo mataron. Sí fue una imprudencia de Roboán, pero sí fue un asesinato de ellos. Las dos cosas están en juego. No podemos liberarnos de responsabilidades porque alguien comete una imprudencia en torno a las relaciones o a la comunicación, porque no nos oigamos o no entendamos lo que nos dicen. Pero no solo terminó en agresión, también hubo idolatría. Porque al final, recuerdan que les dije que por favor recordaran cuando le dije: si prestares atención, si prestares a oído, cuando se le dio la profecía a Jeroboam, e hicieres como David, y me siguieres, me sirvieres, y no te volvieres idólatra, es lo que estaba queriendo decir Dios, como lo hizo al final el mismo Salomón, entonces yo te respaldaré. Pues resulta que al final del capítulo Jeroboam le da miedo y no solamente se deja influir, aunque ahí no dice quiénes son los que le hablaron, pero no solo se deja influir como pasó con Roboam, sino que también se deja influir él, como pasó con Roboam, por los de su alrededor, y dice: como ahora aquí en donde estamos nosotros, en la parte norte del territorio, no hay templo de Jerusalén, no hay adoración, no hay sacrificio, entonces la gente se me va a ir y se va a ir hasta donde está el templo. Montemos otro templo, montemos otra adoración, montemos otra forma de hacer las cosas en Dios y hagamos una adoración diferente a la que Dios estableció. Y empezó a levantarles altares idolátricos, ya no solamente para adorar a Dios, sino para adorar ídolos paganos. Y cayó en lo mismo por lo que había sido puesto en lugar de aquel que había caído en eso. A Salomón, precisamente a su hijo, se le quita 10 tribus, aunque permanezca con 1.5, como le dicen algunos, en la parte sur, por idolatría. Y a Jeroboam, que se pone, al final por el miedo a que la gente se le levante y se vaya, también termina cayendo en idolatría. Conclusión: ¿para cuál lado miramos? ¿Con quién se queda usted? ¿Con Roboam o con Jeroboam? Yo creo que no es coincidencia que ambos terminen en am, para que entendamos cómo ambos, tanto el uno como el otro, el gobiernista como el revolucionario, el conservador como el liberal, y esos términos que a veces se encriptan en nuestras mentes con la forma en que las comunicaciones hoy en día nos los disparan a nuestra mente de forma tan, no solo irreverente, sino tan ligera. Ambos son imperfectos. ¿Y sabe cuál es la peor idolatría? La peor idolatría en la que caemos es pensar que uno de esos líderes, uno de esos movimientos o una de esas filosofías nos va a dar la respuesta que solo está en Dios y está en Cristo.
Al final, saber que Dios es soberano nos da tranquilidad si dependemos de Él por la fe en Cristo. Solo Él puede cambiar realmente los corazones. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Orar, pero no solo por el país. Por favor, ore por las familias cristianas que se están dividiendo también, que han caído en alejamiento y rechazo internamente, en división y polarización, y lamentablemente muchos en agresión e idolatría. No les miento, esto se lo dije alguna vez a mi esposa y ella sabe, y hemos vivido ya 24 años, vamos para 25 de matrimonio, y creo que lo he mencionado en alguna consejería matrimonial con algunos de los que están presentes. El día que yo me le caí a mi esposa del altar, ese día empezamos a generar una relación verdadera en Cristo. Porque a veces idolatramos a las personas que están con nosotros o que nos están ayudando o que nos están mostrando una salida o una solución. Ellos no son Dios, no tienen solución perfecta y van a haber consecuencias por las decisiones que tomemos de con quién nos aliamos. Política, civil, militar, eclesiásticamente van a haber consecuencias. Y tenemos que estar claros de eso y asumirlas y ser responsables. Dios es soberano, pero no podemos delegar la responsabilidad. Ay, Señor, usted permitió que yo me casara con ella. Ahora mira a ver usted cómo lidia con ella, porque yo no voy a colaborarle que cambie. O yo no voy a perdonar lo que ella haga conmigo. No, usted sea responsable. Dios se lo permitió, Él es soberano, dele gracias a Él y órele a Él para que le ayude en medio de eso que es su voluntad. Y sea responsable, porque estas son dos líneas paralelas que van por toda la Biblia. Dios es soberano y el hombre es responsable. Ninguna de ellas se niega en ningún momento. Por eso es que Dios es el que obró la salvación por nosotros en Cristo. Nosotros no podíamos, soberanamente la obró, pero responsablemente yo tengo que arrepentirme y creer en Cristo por la obra del Espíritu Santo para que Él me salve. Y por eso no puedo, ay Señor, usted mire a ver qué hace con este mundo, con este país, con esta ciudad, con estas protestas, con esta pandemia, con esto y todo lo demás. No, pero tampoco me puedo creer tan responsable como para montarme por encima de Dios y querer solucionar las cosas a mi manera, sin orar y simplemente dejándome llevar por todas las influencias que el mundo me da hoy en día. Ni siquiera mi matrimonio lo voy a poder solucionar así, ni mi propia vida. Tengo que depender del Señor y entender que los conflictos de comunicación radican en la primera y más profunda de todas las relaciones comunicacionales que debo tener, la comunicación con Dios. ¿De dónde viene la falta de oír a los demás? De no oír a Dios. ¿De dónde viene mi falta de escuchar al otro? De no escuchar a Dios. Mi indisposición para escuchar al otro es un reflejo de mi indisposición para escuchar al Señor. ¿De dónde viene mi queja, mi arremetimiento y mi lucha contra aquellos que no me oyen? De mi desconocimiento de que Dios me oye y no entender que Él sí está dispuesto a escucharme y a contestarme. ¿De dónde vienen los conflictos, las guerras y todo lo que sucede? Dice Santiago, del corazón, de nosotros mismos y de nuestro propio corazón. Así que necesitamos algo más que simplemente estrategias. Gloria a Dios por los que dan estrategias, por los que dan soluciones. Si usted quiere tomar algún partido en ese sentido, tómelo con tal de que no peque contra Dios en la forma como lo está haciendo, pero por favor, sepa que ninguno de los políticos, movimientos religiosos, civiles, filosóficos, es Dios, porque eso es idolatría. Solo el Señor tiene la salida. Y yo sí conozco un sistema gubernamental que va a ser perfecto. Cristo volviendo en gloria. Amén. Mientras tanto tenemos que mejorar lo más que podamos nuestra vida en el nombre del Señor y entender que la respuesta humana nos pone alerta para no dejarnos llevar por nuestros pecados bajo la excusa de que no nos oyen, ni dejarnos ilusionar idolatrando personas o filosofías. Tenemos que orar y tenemos que saber que somos responsables. Así que hermanos, un parte de paz, Dios está en su trono, un parte de responsabilidad. Usted tiene que tomar decisiones que glorifiquen al Señor y no simplemente que lo influyan en su medio, sabiendo que hay consecuencias y responsabilizándose por ellas. Busque la paz y la reconciliación y obre de la forma que esto refleje a Cristo en medio de sus luchas y sus dificultades. Y por amor del Señor, una vez más, ore por los hermanos. Yo por mi labor sé un poco más de los conflictos que cada uno está pasando, pero si yo ando inquieto por ello, imagínese usted cómo está el corazón de Dios. Él no se enloquece, pero sí está pendiente de lo que está pasando con cada uno de nuestros hermanos. Así que oremos por ellos. Padre,
Te pido la paz, te pido perdón por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por la familia de mis hermanos, Señor, en la fe, por cada familia de la iglesia, Señor, porque en definitiva, Señor, somos tan influidos, como dijo alguien alguna vez, estamos tan mojados como el pez en la pecera y no nos damos cuenta, estamos tan permeados, tan presionados por un mundo que nos quiere oprimir lejos de ti, y que no tenga sentido ni gusto el confiar en tu soberanía y el responsabilizarnos ante ti de nuestros actos. Señor, yo no quiero vivir angustiado ni desesperado pensando de que no hay salida ni solución a nada. Aunque las cosas como tu palabra lo muestran, se empeoren, y de hecho se empeorarán más cuando esté más cerca la venida de Cristo, tendrán un final glorioso cuando Cristo regrese. Aunque la tormenta sea muy dura, Señor, habrá un remanso en medio de nuestras vidas a pesar de las tormentas. Y aunque pareciera que no hay solución a los conflictos en mi corazón, en mi pareja, en mi familia, en la de mis hermanos, en las vidas de nuestras familias, de nuestras iglesias y en la vida del país, Señor, y del mundo, sí lo hay, la solución está en ti. Señor, extiende tu mano, tú eres soberano. Trae contención de la maldad del corazón. Trae un freno, Santo Señor, al yo, al ego, al esta es mi forma y así es que lo voy a conseguir. Y pon un deseo de encontrar, quiero escuchar como demando ser escuchado y quiero conciliar para beneficiar, ser sensato, ser sincero, en autoridad o bajo autoridad. En cualquier momento y en cualquier función quiero buscar la paz. Pero que eso nazca sobre todo de los corazones de los creyentes, Señor. Desarma nuestras mentes y nuestros corazones, luego nuestras actitudes y nuestras palabras, y desarma, oh Santo Señor, nuestros comportamientos, y empieza a armarnos de abrazos y de conciliaciones y de trabajo en conjunto. ¿Cuándo fue la última vez que las familias de creyentes oraron juntas? ¿Cuándo fue la última vez en que los esposos oraron juntos? ¿Cuándo fue la última vez en que se sentaron dos personas que tienen conflictos en la misma iglesia juntos a orar por ello antes de argumentar sus ideas? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a orar por el gobierno que nos parece terrible o por los que protestan que nos parecen terribles? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo la última vez que nos hemos sumergido y realmente hemos clamado? ¿Cuándo, Señor? Yo sé que muchos has levantado, Señor, y están orando, pero Señor, nos llamas a nosotros a orar. Tu designio no quita nuestra responsabilidad de orar y confiar en tu soberanía, y nuestras respuestas imperfectas no quitan el hecho de que tú estés obrando en nuestros corazones y nos estés enseñando y depurando. Que no haya desesperanza en el corazón, Señor, que no haya desesperación. ¿Cuánta gente está en sus casas que no tiene partido de uno ni de otro bando y están sufriendo en sus conflictos internos, en sus casas, con problemas emocionales, con conflictos internos, como respuesta de una pandemia o consecuencia de una pandemia, de unas protestas o una desestabilización social y al mismo tiempo de todas las cosas que esto ha generado en la economía y en todo lo demás? Ellos no están pensando en tomar partido, ellos solamente están experimentando, sintiendo y sufriendo. Señor, hoy clamamos por todos. Hoy pedimos aún por nosotros mismos, Señor, danos un espíritu de oración y de súplica y permítenos ver cómo tu mano nos enseña a contener nuestras respuestas cuando no somos oídos y tu espíritu nos lleva a oír. Enséñanos como lo fue Moisés, que no fue perfecto, pero sobre todo como lo fue nuestro Señor Jesús. Y dice Santiago, debemos ser tardos para hablar, prontos para oír. Enséñanos a escuchar antes de buscar ser escuchados, y enséñanos a responder para tu gloria y el bien de los demás. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.